tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 6 del curso de Gestión Pública con Enfoque de Género, día 14. Antes de iniciar, antes de cederle el paso a la docente, queremos hacer un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de dos jóvenes estudiantes en las protestas del día sábado, sobre Brian Pintado e Inti Sotelo. Muchas gracias a todos y todas. Cedo el pase a la docente para que pueda dar inicio con la clase. Gracias, Shirley. Muchas gracias por hacernos esta invitación a este minuto de silencio tan necesario y tan importante en este momento para el país, ¿no? Me sumo a las condolencias a la familia y a los familiares, amigos de estos dos jóvenes valerosos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero estén bien. Estamos en un momento complejo porque tenemos una juramentación en paralelo, pero tenemos que seguir el curso. ¿Se me escucha muy bajito? ¿Ahorita también? ¿Ahora también? Yo te escucho bien, Rocío. Sí, se escucha bien, Rocío. Oh, ok. Igual voy a subir el volumen, por si acaso. De repente ahora se acomoda. Bueno, vamos a intentar continuar con nuestro curso. Estamos casi finalizando el curso, ya nuestra sesión casi final. Como les decía hace un momento, en un contexto complicado, nuestro país ha pasado por momentos muy difíciles y ojalá que quienes ahora tienen toda la posibilidad de salir, ayudarnos a salir de estos tiempos tan complejos, puedan hacerlo mejor y puedan ponerlo mejor en bien del país. Así que en ese contexto, seguir mejorando nuestras experiencias, seguir mejorando nuestras competencias respecto al enfoque de género va a ser fundamental. Así que tratemos de que este curso pueda abonar en ese sentido y vamos a avanzar en esa misma línea con nuestra clase para el día de hoy. Entonces, voy a pedirle a Shirley que me ayude con el PPT para no tener dificultades que ya se han presentado antes cuando el PPT no logra avanzar. Así que vamos a iniciar la sesión de hoy con dos preguntas que están evidentemente relacionadas con lo que vamos a trabajar durante los primeros minutos de esta tarde. Una primera pregunta tiene que ver con buenas prácticas y es, ¿qué es una buena práctica desde la experiencia que ustedes tienen?
Y la segunda pregunta, ¿por qué es importante identificarla? Por supuesto, en el marco de lo que el curso nos propone respecto de avanzar en la transversalización del enfoque de género. Entonces, vamos a utilizar el Menti como herramienta para esta parte. Como ustedes ya saben, tienen un link probablemente en el grupo de WhatsApp al cual tienen que entrar y a partir de allí van respondiendo la primera pregunta. Así que empecemos con eso y si Shirley tiene recomendaciones, excelente. Perfecto. Entonces compartimos el enlace del Menti a través del aula Zoom y también a través de su WhatsApp. Por favor, ingresamos y respondemos la primera pregunta que va a aparecer, que es ¿qué es una buena práctica? ¿Cuántas respuestas vamos ya? Vamos 18. 18, 20. Ok. Vamos intentando responder las personas que aún no lo hicieron. Ajá. Ujú. 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 Ok. Creo que ya tenemos un número importante de respuestas. Bueno, Sí, ya vamos entonces, 31. ok. Luego de esta primera pregunta, mi recomendación sería hagamos la segunda y luego le damos una lectura a lo que ustedes han compartido con nosotras a través de sus respuestas. Entonces, podemos ir a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante identificarla? ¿Por qué es importante identificar una buena práctica? Recordarles que en el mismo enlace donde hemos enviado el Menti va a aparecer la segunda pregunta. Para poder aplicarla, para tomarla como referencia. Ok.
Ujú. 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 De acuerdo. Ujú. Bueno, también tenemos ya algunas respuestas bastante interesantes. Vamos a darnos solo unos segundos para terminar y entonces hacemos una lectura de las dos preguntas. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la primera, Shirley? Fantástico. Ok, entonces, ¿qué es una buena práctica? Vamos a identificar las respuestas, pueden ir leyendo lo que nos están compartiendo en pantalla. Entonces, se habla de una buena práctica como una actividad que alcanza los objetivos que se traza, que se propone, actividades o acciones que demuestran utilidad y eficiencia, hablan que es el resultado de una buena experiencia, que es una experiencia exitosa, que promueve servicios y productos con calidad, eficaces y eficientes, una acción que tiene como objetivo la calidad, que es efectivo, que ha sido exitosa, habla de acciones que dan buenos resultados, ¿no? Pareciera que las respuestas hasta allí están orientadas a pensar la buena práctica como una iniciativa de éxito, ¿no? Se habla también de que ha tenido resultados positivos en la mejora de procesos o acciones. Se habla de que es una forma de realizar una actividad que está comprobada por eficiente, ¿no? Una actividad comprobable por su eficiencia. Podemos seguir viendo lo que está escrito más abajo, por favor. Ok, se habla de los estándares, ¿no? Calculo que para la persona que lo ha colocado allí es que debe responder a estándares nacionales e internacionales de mejora de gestión. Hay alguien, me parece que son una o dos tarjetas que hablan más bien de la excelencia, ¿no? Con resultados excelentes o con acciones excelentes. Aparece nuevamente la eficiencia y la eficacia como dos criterios aparentemente fundamentales de una buena práctica. Y de repente en la última fila, se habla de que ha sido catalogada y comparada con experiencias similares, con criterios clasificatorios y que, digamos, sirven como referencia para me imagino, de modelo, de modelo de éxito. Entonces, yo diría que en términos muy generales, de lo que estamos señalando aquí o de lo que podemos recuperar aquí es que son actividades, son acciones, son iniciativas que tienen objetivos que se logran de manera eficiente y eficaz y que logran tener un resultado positivo, un resultado bueno, que logra probablemente tener una estrategia adecuada de intervención que puede ser replicable para otras instancias o para otras instituciones, ¿no? Creo que por allí va los niveles de respuesta, las diferentes respuestas que se han venido dando a esa pregunta. El por qué es importante identificarla, me parece, de lo que he ido viendo en el transcurso que ustedes han ido respondiendo en la siguiente pregunta, pareciera que está
digamos, orientado también en la misma línea de reflexión, ¿no? Sería importante para aplicarla, porque puede ser una referencia, no puede ser como el modelo, porque está comprobada su utilidad y su eficiencia, porque nos permite ahorrar esfuerzos y gastos, porque sirve de referencia. Alguien menciona para seguir mejorando la transversalización del enfoque de género. Se habla de replicar experiencias, pero también de diferentes contextos. Por lo tanto, entiendo yo que tendría que ir pensado en que es una experiencia replicable y adaptada a contextos diversos. Se habla también para resaltar la identidad de la organización, ¿no? Más abajo tenemos también otras respuestas. Si pudiéramos bajar un poquito más. Ok. Porque permite realizar mejoras o ajustes a la actividad o intervención. Nuevamente aparecen los procedimientos de buen resultado. Y finalmente, ya si pudieran subir un poquito más, perdón, bajar un poquito más para leer lo que está abajo, disculpe. Ya se habla de, por ejemplo, mejora de procesos, de facilitar el intercambio entre diversos sectores. Se habla también de, digamos, permite solucionar problemas porque busca, digamos, la igualdad, calculo, entre hombres y mujeres. No leo bien abajo, pero estoy segura que eso dice, ¿ok? Buscando el bienestar de la misma sociedad. En fin, creo que las respuestas también en términos muy generales apuntan a dar cuenta de que la importancia radica en que son experiencias que pueden ser replicables, que por su eficiencia, por los resultados obtenidos, por su eficacia, pueden adaptarse a contextos diversos y en esa adaptación probablemente está la riqueza y que se puede lograr, digamos, ahorrar recursos, tiempo y lograr resultados exitosos, ¿no? Digamos, eso es lo que aquí se está planteando respecto de qué es una buena práctica y por qué es importante. Y calculo que buena parte de las personas que estamos compartiendo esta clase ahora hemos tenido o tenemos experiencias de buenas prácticas en la gestión pública y por supuesto también desde la sociedad civil. Entonces, vamos a tratar de acercarnos, agradeciéndole a Shirley por habernos ayudado en esta primera parte. Vamos al PPT y vamos a tratar de acercarnos un poco a contextualizar buenas prácticas y por supuesto desde lo que el curso quiere proponer, y siéntanse por favor en la libertad de poder también compartir sus reflexiones, de dialogar con todos y con todas en esta sesión para enriquecer el proceso, y de esa manera yo también fortalezco lo poco que sé del tema. Entonces, de hecho, ustedes en la primera respuesta que dieron se han acercado mucho a lo que realmente es una buena práctica, ¿no? Y efectivamente son iniciativas, son experiencias que han sido exitosas, que son exitosas, que tienen resultados que han sido comprobados, que han sido medibles, que han sido verificables, sostenidos, ¿no? Porque las buenas prácticas tienen que sostenerse en el tiempo. Si una buena práctica no se sostiene, probablemente no va a cumplir con estos criterios que más o menos se han estandarizado respecto de lo que es una buena práctica. Y por supuesto, porque nos va a permitir conocer, aprender de experiencias positivas que se han generado frente a diversos temas o frente a diversas situaciones que a partir de estas iniciativas logran ser atendidas de manera eficiente, de manera oportuna, de manera adecuada. Pero una buena práctica, desde lo que nos interesa en el curso, es decir, desde un enfoque de género, tiene que orientar, tiene que lograr, digamos, tener una intervención efectiva, una intervención adecuada para visibilizar los impactos diferenciados
de determinadas situaciones en los hombres y en las mujeres. Nos debería, en ese contexto, ayudar, digamos, a reconocer que las desigualdades tienen impactos distintos y que las formas también de abordar esas desigualdades, las formas de intervenir para cortar discriminaciones y exclusiones también pueden ser diversas, y creo que en ese sentido es donde va apuntando la idea de pensar una buena práctica desde el enfoque de género. Entonces, una buena práctica, por supuesto, desde un enfoque de género, es aquella que nos va a ayudar a identificar las necesidades, los intereses de los varones y las mujeres en cualquier contexto, ¿no? O en cualquier nivel de participación, en cualquier nivel de acción, que va a ser capaz de abordar, digamos, un conjunto de desigualdades, como mencionaba, de discriminaciones, y que nos va, digamos, a ayudar a atender esas desigualdades, a cortar esas brechas, a reducir esas brechas, a eliminar esas brechas, ya sea de nuestros entornos institucionales o de los entornos a los cuales nosotras dirigimos algún tipo de servicio, ¿no? Incluso los discursos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido puede ir pensándose una buena práctica desde el enfoque de género. Siguiente, por favor. Entonces, es necesario también, digamos, reconocer algunas características que pueden tener una buena práctica, ¿no? Y algo que también ustedes han mencionado en sesiones anteriores, que a mí me parece que es bien importante cuando ustedes hablan de voluntad política. A veces las buenas prácticas logran no ser sostenidas cuando no existe una voluntad política respecto de esa práctica, de esa iniciativa y de los resultados que pueda tener. Entonces, también esto es un tema relevante cuando pensemos en buenas prácticas. Pero identifiquemos algunas características, ¿no? Insisto, siempre desde este enfoque de género. Una primera, que ya hemos ido nombrando, es que demuestren, que dejen claro, que sea evidente que se realiza un abordaje de todos estos causales, todos estos factores de desigualdad y discriminación por razones de género, ¿no? Que esta iniciativa esté orientada a la atención de esas desigualdades, a visibilizar esas desigualdades, a cuestionar esas desigualdades. Una segunda característica es que estén diseñadas a partir de los intereses y a partir de las necesidades diferenciados de los varones, de las mujeres, en determinados contextos. Y por supuesto, en ese contexto, nuevamente, la ayuda de otros enfoques va a ser fundamental. Estamos hablando de comprender la diversidad de mujeres, la diversidad de varones en nuestros contextos. Entonces, esto también será una característica importante de una buena práctica con enfoque de género. Otra tercera característica tiene que ver con que se prevea, digamos, la difusión de sus enfoques y sus recursos a otros ámbitos, ¿no? Es decir, que pueda ser posible que desde diversos espacios, que desde diversas iniciativas, estos enfoques incorporados puedan ser utilizados, replicables, puedan ser rápidamente incorporados en nuestras iniciativas. Y nuevamente, voluntad política como una cuarta característica, ¿no? Para sostener estas buenas prácticas para la igualdad de género. Nótese que a veces hay iniciativas que responden, digamos, a una gestión y que cuando una gestión cambia, esas iniciativas no continúan, a pesar de que pueden haber tenido resultados oportunos, resultados adecuados, resultados eficientes, no continúan porque sencillamente quien llega
no encuentra o no se identifica o no se relaciona o no valora, digamos, los resultados que allí se han podido identificar. Entonces, esto es muy, muy importante. Fíjense que en el Perú tenemos experiencias interesantes de muy buenas prácticas. Yo conozco varias, por ejemplo, impulsadas desde un enfoque intercultural, que se han realizado no solo desde el Ejecutivo, sino en muchos gobiernos regionales, donde hay muchas iniciativas que han logrado dar avances notables en materia de interculturalidad. Y hoy vamos a conocer otras que en esos mismos sentidos han avanzado mucho respecto del enfoque de género. Una siguiente característica es que deben reflejar la multiculturalidad de los grupos y las prioridades de desarrollo de esas poblaciones, de esos grupos diversos, de esos pueblos diversos. Recordemos que nuestro país es pluricultural y además, digamos, allí es donde coloca el valor de su diversidad, ¿no? Es decir, siempre estamos nombrándonos como un país diverso, como un país pluricultural, como un país pluriétnico, con una diversidad de lenguas indígenas, etcétera, etcétera. Maribel nos dice que el presidente acaba de decir que impulsará la política de igualdad de oportunidades. Qué bueno, es importante. Entonces, una buena práctica tiene que ser capaz de reconocer esa multiculturalidad. Esa multiculturalidad que la podemos entender mejor desde el enfoque interseccional, que nos permite comprender que hay poblaciones diversas, con necesidades diversas, con cosmovisiones diversas, que también tienen que ser identificadas, reconocidas en el momento del diseño de cualquier intervención del Estado. Incluso recuerden que nos hemos hecho en varios momentos reflexiones y ejercicios donde incluso hemos sugerido un conjunto de preguntas, ¿no? Cuando hemos intentado hacer análisis desde el enfoque de género, hemos sugerido un conjunto de preguntas para que nos ayude a, digamos, mirar, contextualizar qué tanta información tenemos de aquellas poblaciones con las cuales trabajamos o a las cuales brindamos algún tipo de servicio. Y sabemos que tener esta lectura interseccional es fundamental. Finalmente, otra característica de una buena práctica es que deben demostrar cambios y actitudes y valores centrales de las personas y la institución involucrada. Nuevamente, vamos a llevarlo a lo que ya hemos revisado en el curso. La intencionalidad de transversalizar el enfoque de género supone que vamos a hacer intervenciones que cambien la posición de las mujeres respecto de los hombres en la estructura social, ¿no? Es decir, que cambie esa condición de subordinación, que incluso pensar en cambiar la condición de subordinación de las personas, de mayor discriminación de las personas a un contexto de mejores posibilidades para el ejercicio de derechos fundamentales y mejores oportunidades para el acceso a derechos, a la toma de decisión, al poder, a la autonomía económica, etcétera, etcétera. Entonces, una buena práctica con enfoque de género tiene que demostrarnos que efectivamente ha logrado hacer modificaciones estructurales. Y eso creo que probablemente es lo más complejo y se vuelve mucho más complejo cuando el diseño de la acción no está pensada desde su fase inicial, desde el diseño, valga la redundancia, desde un enfoque de género, porque eso luego ya sabemos que termina redundando en indicadores que no están pensados desde ese enfoque de género. Entonces, en ese sentido me parece interesante. Son estas 6 características, probablemente vamos a encontrar otras en otros textos o en otros espacios de formación, pero creemos que estas 6 pueden ser muy importantes para avanzar en la identificación de una buena práctica con enfoque de género. Siguiente, por favor.
Vamos a mirar algunas de las experiencias que ya existen en el Estado y una probablemente de las más importantes, de las más innovadoras en su tiempo, fue la experiencia Provías descentralizada de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural, que fue una experiencia desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y esta experiencia resulta siendo bastante interesante y es una buena práctica que puede servir de ejemplo para seguir avanzando en otras iniciativas, ¿no? Entonces, este es un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el proyecto especial de infraestructura de transporte rural descentralizado, ¿no? En la parte de Provías, descentralizado también. Esta iniciativa es interesante porque desde el 2006 se ha venido trabajando, digamos, por la descentralización de la gestión vial con un conjunto de mecanismos institucionales, económicos, para, digamos, fortalecer un poco las capacidades locales para la mejora de la transitabilidad de los caminos rurales en el Perú. Y esto ha tenido varios procesos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el año 99-2001, se van generando algunas iniciativas en el marco de este proyecto, ¿no? Por ejemplo, en ese periodo, el programa Caminos Rurales lo que hace es evaluar el impacto social en las mujeres del mantenimiento de los caminos y el acceso de las familias rurales a los servicios sociales. Entonces, miren qué interesante que se pudo hacer en ese periodo un estudio, una evaluación de impacto social, ¿no? En las mujeres. Posteriormente, ya entre el 2002 y 2006, se incluye, ¿no? Se incorpora la equidad de género en los objetivos del programa, tratando de ampliar un poco la visión de género hacia la inclusión social, y allí se promueven también microempresas, se generan un conjunto de documentos, de manuales con enfoque de género, ¿no? Entonces allí también, digamos, hay un avance interesante. Luego de ello, también se avanzan con algunos diagnósticos y ajustes, ¿no? Ya entre el 2007 y 2010 se hace un diagnóstico para, digamos, un poco reajustar los instrumentos, ¿no? Se hace como un primer, digamos, ya un segundo mapeo, ¿no? Y que a partir de allí, de los hallazgos, se puedan hacer recomendaciones para incorporar el enfoque de género. Lo interesante es que se hacen manuales de capacitación para los operadores y se crea también un programa especial, ¿no? Y una guía también para conformar allí algunas instancias para avanzar en la implementación del enfoque de género. Entonces van así como incorporando varios procesos. Y finalmente, lo que se logra en el marco de este proyecto es ya armar un plan de acción de género, donde se colocan también un conjunto de indicadores y un conjunto de instrumentos para poder avanzar en el proceso de transversalización, ¿no? Entonces, a ver, tenían estudios, planes, ¿no? Y todas estas estrategias de mejoramiento que fueron incorporando en el marco de este estudio para avanzar en un proceso más sostenido de transversalización del enfoque de género. Entonces, esta es una iniciativa, es un hito en realidad, porque fue una de las más novedosas e innovadoras en su momento. Siguiente. Ok, entonces, frente a eso, frente a estas iniciativas, frente a esta iniciativa del Ministerio de Transportes,
se logra identificar, digamos, algunos elementos importantes como estos 10 pasos claves que dieron para llegar a su plan de género, ¿no? En eso vamos a identificar que un primer paso fue el diagnóstico operativo de género. Y les pido que lo miren o que lo lean en diálogo a lo que ya hemos revisado en la sesión anterior, ¿no? De todo este proceso de planeamiento, de pensarnos la gestión pública desde un enfoque de género y de estos pasos o momentos de la gestión pública. Y les pido que miremos esto en diálogo con eso que hemos revisado. Entonces, un primer paso, el diagnóstico, que ha sido importante. El segundo es el plan de acción de género, que además fue un proceso concertado y participativo. No termina siendo, pues, este trabajo de gabinete de 2 personas, sino fue un proceso de diálogo con las personas con las cuales trabajaban y a las cuales brindaban servicios. Un tercer paso clave fue la identificación de los puntos focales de género, es decir, identificar como estas personas, digamos, responsables de contribuir en el avance de la estrategia, de la iniciativa. Un siguiente cuarto paso fue la identificación y aplicación de arreglos institucionales, es decir, hacer los ajustes que correspondan en la institución para avanzar con el proceso de implementación. El quinto paso fue el afianzamiento del marco conceptual, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces vamos a tener grandes dificultades conceptuales y eso luego también nos puede llevar a muchos vacíos o a muchas confusiones, ¿no? Por ejemplo, no tener claro equidad respecto de igualdad, no tener claro conceptos como sexo y género, no tener claros conceptos como interseccionalidad, interculturalidad, no tener claro conceptos, por ejemplo, referidos a discriminación y racismo, ¿no? Es decir, cuando muchas cosas se abordan como sinónimos o se abordan de manera equivocada, a veces tienen como punto de partida una gran debilidad conceptual. Entonces, sí es importante que las instituciones que están avanzando en estos procesos tengan sus marcos conceptuales, ¿no? Para tener muy claro qué estamos entendiendo por cada una de los ítems, de los temas que vamos a ir abordando, ¿no? Entonces, eso me parece bien, bien interesante. Yo estoy a veces conversando con mucha gente respecto de lo interseccional y de avanzar en la implementación de lo interseccional, y a veces mucha gente no sabe conceptualizarlo, ¿no? Y eso es muy difícil luego para poder aplicar. Entonces, eso es bien importante. El sexto paso tiene que ver con la asistencia técnica. Ya se ha dicho aquí también en varios momentos del curso que el desarrollo de competencias es muy importante, que lograr tener cursos de formación es sumamente importante para poder avanzar en estos procesos que no son tan fáciles. O mucha gente puede haberme comentado en algún momento, yo creí, digamos, que esto era por acá y ahora veo que no era así, que necesitaba yo tener otras herramientas y otras entradas. Y eso es un proceso que también vamos a tener que hacer y sincerar, ¿no? Por eso la asistencia técnica aquí ha sido importante y, por supuesto, la asistencia técnica del área competente que ha sido el Ministerio de la Mujer, ¿no? No solo para, digamos, lograr una buena propuesta, sino para desarrollar indicadores adecuados, ¿no? El séptimo paso clave tiene que ver con la capacitación y una capacitación demostrativa y de los proyectos productivos, ¿no? Y creo que esta parte también es muy importante porque necesitamos siempre estar como para conocer mejor lo que hacemos, hay que estar allí, hay que conocerlo in situ, hay que conocer cómo funciona esa práctica,
cómo opera, quiénes intervienen, ¿no? Entonces, la capacitación demostrativa en ese sentido es importante. El octavo paso ha sido la experiencia piloto. Muchas veces hay iniciativas que probablemente por su envergadura merecen primero pilotearse, probarse, validarse, para en función de ello poder tener en chiquito una lectura de qué funciona, qué no funciona, qué resulta oportuno, qué no, corregir lo que haya que corregir, mejorar lo que haya que mejorar, fortalecer lo que se tenga que fortalecer y luego ya promover una experiencia en mayor escala. Finalmente tenemos los kits de herramientas de género, que son, digamos, este conjunto de herramientas, instrumentos que nos ayudan a diseñar, implementar, monitorear, supervisar, que también son importantes. Y finalmente, el registro progresivo y el análisis continuo de la experiencia, que también ha sido un elemento que ahí ha sido muy importante. Anótese que muchas veces, y esto es algo que pasa no solo en el Estado, sino en muchas iniciativas, no se monitorea y no se sistematiza los procesos, ¿no? Entonces luego cuando te toca armar un informe, estás casi apelando a la memoria para poder recordar lo que se hizo y lo que no se hizo. Entonces es muy importante sistematizar y monitorear las experiencias, que no es lo mismo que hacer el informe de la actividad. No, eso puede ser un insumo, pero el monitoreo y la sistematización tienen su propia dinámica, su propia estrategia y su propio proceso, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay 10 pasos claves que uno puede mirar, que uno puede identificar, que pueden servirnos también. Siguiente, por favor. Tenemos aquí las lecciones aprendidas, como en todo proceso, ¿no? No todo probablemente funcionó, otras cosas sí, pero nos van dejando lecciones aprendidas. Esto es lo importante de sistematizar y monitorear experiencias, ¿no? Entonces, una primera lección aprendida tiene que ver con la propia institución, ¿no? Y aclaran que generar cambios institucionales en género requiere que se posicione esto en la alta dirección, ¿no? Es decir, en quien toma la decisión política, en quien decide qué se hace y qué no se hace. Si la alta dirección no está comprometido ni convencido o convencida de la importancia de la incorporación del enfoque de género, probablemente no vamos a avanzar o vamos a tener avances muy lentos. Entonces, ese es un primer elemento a considerar como una lección, ¿no? Involucremos desde el inicio a quién o quiénes tienen que tomar las decisiones. Y lo importante de contar con un equipo también de soporte. Es decir, si nosotros somos los que en determinadas áreas nos toca hacer todo, cuando además decimos ese todo tiene que ser hecho desde un enfoque de género, desde un enfoque intercultural, desde un enfoque interseccional, sentimos que eso es demasiado. Y no podemos, no, eso no, tienen que traer un área especializada. Entonces sí es importante, primero, no asustarse que esto es más chamba de la que uno quisiera, sino más bien pensar que esto es lo que va a optimizar mejor o que te va a traer mejores resultados, pero es importante contar con un equipo de soporte para, digamos, ayudarnos a dinamizar el proceso o desentramparnos cuando eso pudiera suceder. Una segunda lección aprendida tiene que ver con la continuidad, ¿no? De la aplicación de políticas afirmativas, porque nuevamente aquí el tema de la voluntad política es fundamental, ¿no? Hay muchas iniciativas que se caen, que se cortan, que no continúan por ausencia de voluntad política, por desinterés. Entonces, creo que la voluntad política es importante, pero también es importante tener los marcos normativos en la mano y decir, no tiene que ver en querer o no querer, estamos obligados a hacerlo.
Estamos obligados a hacerlo. O sea, no solamente es si tienes ganas de hacerlo, es que estamos obligados a hacerlo. Y aquí tenemos los marcos normativos que nos obligan a avanzar en la transversalización del enfoque de género, que tenemos responsabilidad y competencias como funcionarios públicos para avanzar en ese contexto. Entonces es bien importante voluntad política aquí, ¿no? Como el discurso para incidir, pero en la mano marco normativo. Es nuestra obligación, ¿no? Desde la función pública no podemos llegar a la posición de si quiero o no quiero. O sea, no importa si te gusta poco o te gusta menos. Cuando es tu responsabilidad la garantía de derechos fundamentales, la responsabilidad es avanzar en el conjunto de acciones que corresponda para garantizar esos derechos fundamentales. Entonces, creo que es muy, muy importante. Por supuesto, el cómo piense quien tome una decisión respecto de una acción o una iniciativa tiene relevancia, ¿no? Pero yo insisto, siempre a la mano de nuestros marcos normativos y de aquellos instrumentos que dan cuenta de nuestras responsabilidades como funcionarios y funcionarias públicas. Lo tercero, como lección aprendida, es que la inclusión de una política afirmativa o de una acción afirmativa para disminuir brechas de género requiere de un conjunto de acciones, estrategias, iniciativas en paralelo, ¿no? Por ejemplo, requiere tener un reglamento, puede ser el protocolo, convenios, apoyarnos en un conjunto de instituciones que nos ayuden a hacer soportes estratégicos para avanzar. Estos no son procesos que se hacen solos, ¿no? Porque yo quisiera hacer esto, pero si no tengo competencias en quién me hago soporte cuando no tengo para cubrirme el curso, ni la consultora o el consultor. En algún momento, alguna de sus compañeras lo mencionó, me parece que fue Sara, que decía apoyarnos en la academia, apoyarnos en la cooperación internacional, en las organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí hay importantes lecciones. La siguiente ha sido, digamos, tener indicadores de gestión institucional de género, pero también, digamos, esos indicadores, esas acciones incluidas en los planes operativos, ¿no? Ya sabemos que si eso no está en el instrumento de gestión, no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Finalmente, también, digamos, se levanta como una lección aprendida, trabajar, digamos, el enfoque de género en articulación con otros enfoques, ¿no? No solamente el enfoque de género, sino pensar otros enfoques que tienen que ver con las experiencias diferenciadas, ¿no? Y eso es como muy, muy importante, sobre todo en un contexto como el que vivimos, que tiene que ver con un país profundamente diverso, donde el género, si bien es cierto, es una categoría fundamental para el análisis, no va a ser la única categoría que explique la posición de desigualdad, de subordinación o de marginalidad de las diversas poblaciones en el país. Entonces, esto es como clave, ¿no? En fin, 5 lecciones que nos ponen alertas y alarmas para avanzar en esto. Siguiente, por favor. Aquí algunas iniciativas también de los mecanismos para la igualdad de género. Miren, estas son del año 2019, son recientes. Una de ellas es la de Indecopi. Ellos tienen, por ejemplo, un concurso que se llama Primero los clientes, y una de las categorías es igualdad e inclusión. Y aquí, en este concurso, se reconoce las buenas prácticas en beneficio de los consumidores, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, acciones para la protección de los derechos e igualdad de ciudadanos y ciudadanas, para evitar la discriminación, y otras iniciativas que están intentando promover, digamos, el empoderamiento, la inclusión de consumidores,
Y aquí se hace una mirada diferenciada a grupos vulnerables, ¿no? Se habla de personas gestantes, adultas mayores, personas LGBT y más, consumidores de zonas rurales, etcétera, ¿no? Entonces, interesante que se desagregue las diversas poblaciones sobre las cuales concentran su atención. Siguiente. Otra iniciativa del Ministerio Público, ¿no? También hay un proyecto denominado Apoyo a la Incorporación Efectiva de la Perspectiva de Género en la actuación del Ministerio Público para la investigación de los delitos de violencia de género y feminicidio. Aquí hay como una iniciativa interesante, un diagnóstico de estereotipos de género a fiscales provinciales de las fiscalías transitorias especializadas de violencia y también, digamos que tienen como la competencia en todos los temas relacionados a violencia de género, a delitos de violencia de género y a feminicidio. Y esto es central, ¿no? Un diagnóstico de estereotipo de género es central, luego de mirar, por ejemplo, encuestas como la ENARES, ¿no? Donde nos habla del alto nivel de tolerancia que existe en nuestro país respecto a la violencia de género. Entonces, poder identificar cuáles son esos estereotipos de género en fiscales es central, ¿no? Porque finalmente son ellos parte del sistema de administración de justicia. Entonces, necesitamos que estos fiscales tengan cero estereotipos de género para, digamos, garantizar una intervención mucho más eficaz y con enfoque de género, ¿no? Entonces, interesante también esta iniciativa. Siguiente. Siguiente, por favor. No me digan que se les traba. Ah, ya. Entonces me pasa a mí nomás ya. Comprobado. Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene aquí una iniciativa interesante y tiene que ver con los protocolos para las entrevistas de selección de personal CAS en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También, digamos, en la intención de promover la igualdad en el trato, en las oportunidades a hombres y mujeres, donde se puede evitar estereotipos por sexo o cualquier otro tipo de consideración. Y estos protocolos son interesantes, ¿ah? Porque no todos los sectores, no todas las instituciones del Estado, en las entrevistas al personal CAS o en los procesos de capacitación, de introducción, en este primer momento de acercamiento al sector o a la institución, se trabaja estos temas, ¿no? O sea, no se deja claro qué está permitido y qué no está permitido. No se habla sobre discriminación, no se habla sobre acoso, no se habla sobre racismo, en fin. Entonces creo que aquí también hay una iniciativa interesante. Siguiente. Los gobiernos regionales también tienen iniciativas bastante importantes. Esta es una recuperada de este año, en junio, incluso ya en pleno contexto de pandemia, así que esta iniciativa se enmarca en la emergencia sanitaria. Y allí, digamos, hay un programa, se implementa un programa que se llama Decídete para la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Lo cual, digamos, contiene un plan comunicacional con enfoque de género para la prevención de la violencia de género y la erradicación de estereotipos de género, y también se ha creado en ese contexto un servicio de orientación y acompañamiento para casos de hostigamiento sexual en el trabajo, que lleva por título Trabaja sin acoso con enfoque de género. Entonces también hay ahí algunas iniciativas interesantes en Cajamarca, ¿no? Habría luego que mirar cuál ha sido el resultado, cómo está avanzando el proceso, ¿no? Siguiente. En San Martín, ya en junio también, en el contexto de emergencia, también tienen algunas iniciativas, tienen un protocolo de atención en salud donde se prioriza derechos sexuales y derechos reproductivos. Con la Dirección Regional de Salud se está trabajando, digamos, servicios respecto a atención prenatal, planificación familiar y atención de la violencia. Recuerden que en el contexto de emergencia sanitaria, los servicios de planificación familiar se suspendieron, ¿no? Y que los casos de violencia no disminuyeron.
en muchos casos se incrementó notablemente, por ejemplo, las llamadas a la línea 100 del del Ministerio de la Mujer y el Centro de Emergencia Mujer, y se aumentaron los abusos y la violencia a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, qué importante es poder avanzar en ese sentido. Y también, digamos, San Martín lo que hizo fue implementar un servicio virtual para la orientación y consejería respecto de prevención del embarazo adolescente y planificación familiar, ¿no? Ojalá que de aquí a un año podamos mirar los resultados, los impactos de este tipo de actividades. Siguiente, por favor. Ayacucho también tiene iniciativas. Miren, ellos han elaborado un diagnóstico de brechas para, digamos, garantizar, para avanzar en la garantía de servicios esenciales. Allí se han concentrado en planificación familiar, atención prenatal y parto, y la atención inmediata de la violencia de género. Han hecho una estrategia de activación de las redes de protección frente a la violencia a través del WhatsApp y la vía telefónica. Y también han hecho una estrategia de activación de redes comunitarias con la participación de promotoras de salud y autoridades comunales para responder frente a los signos de alarma en la salud materna y en la violencia de género. También, digamos, interesantes iniciativas. Va a tocar evaluar los impactos y cómo han avanzado respecto de lo que están proponiendo. Siguiente. Entonces, hasta allí con algunas iniciativas. Seguro hay muchas más, no sé si en las instituciones en las cuales ustedes trabajan tienen alguna buena práctica interesante para compartir. Estas son algunas que hemos identificado que nos pueden servir, digamos, para mirar cómo se ha ido avanzando en ello. Entonces, con esto vamos cerrando este curso, que ha sido un curso ni largo ni corto, yo diría que más o menos intermedio en tiempo, pero que ha, digamos, buscado brindar algunos elementos, algunas consideraciones básicas para avanzar en la transversalización del enfoque de género, para motivar el interés de ustedes respecto de seguir, digamos, desarrollando un conjunto de competencias respecto de el enfoque de género. Comprenderán ustedes que un curso de este tipo, en un contexto virtual, tiene varias limitaciones, pero esperamos que haya sido por lo menos un motivador para seguir explorando, para seguir, digamos, fortaleciéndonos un poco más en estos temas. Y lo que tenemos también que hacer es terminarlo con un trabajo calificado, es el último que tiene, después de su lectura, que me imagino ya ustedes terminaron esa parte. Tenemos este trabajo grupal que tiene también algunas preguntas que deben resolverse a partir del análisis de una iniciativa también, de una iniciativa en el Estado. Entonces, algunas recomendaciones. Se va a trabajar nuevamente por grupos. Por favor, las personas que a veces no logran coordinar tienen que intentar hacerlo en sus grupos para que pueda hacerse de esa manera. Van a tener ustedes que revisar algunas iniciativas en el Estado, planes o políticas que puedan luego analizar de manera grupal y responder a estas 4 preguntas que están planteadas aquí, ¿no? Una primera pregunta, digamos, está pensada en criterios de análisis de género. Ustedes ya han hecho un ejercicio aquí sobre ello, entonces vamos a tener que volver a lo que ya trabajamos de manera grupal. Vamos a tener que mirar criterios de análisis de género, sobre todo para identificar desigualdades o brechas. Nos va a tocar nuevamente ver si los objetivos de esa política o de ese plan que les toque trabajar están respondiendo a cambiar la situación y condición de las mujeres.
¿no? Por favor, miren bien en los momentos en que nos pidan sustentar para no tener dificultades. Una tercera pregunta va a pensar o está orientada hacia el plan o la política que les toque revisar se ha realizado tomando en cuenta el enfoque de género. Esto no es nuevo, ya lo hemos visto también. Si esto no es así, se les va a pedir reformular algunos ejes o lineamientos. Y finalmente, luego de ello, sí se les va a pedir que puedan diseñar o reformular una actividad para los lineamientos que finalmente ustedes elijan. Entonces, esto sería, digamos, las 4 grandes preguntas que ustedes van a tener que trabajar de manera grupal. Van a tener un tiempo para entregar el trabajo. Shirley nos va a comentar. Esto sí debe ser subido a la plataforma virtual por una de las personas que integra el grupo, ¿no? Y esto también tiene rúbricas. No sé si están aquí para mirarlas. Ok. Entonces, estas son las solo rúbricas. para agregar, profesora, Sí, solamente para agregar con respecto al trabajo final, es que cada grupo, son 6 grupos los que se van a dividir y 3 grupos van a recibir un documento que es la Política Nacional Agraria y los otros 3 van a recibir el Plan Nacional del Café. Entonces, sobre esos documentos es que van a trabajar ustedes las preguntas que la profesora está explicando y también la rúbrica que va a explicar a continuación. Exacto. Entonces, las rúbricas, los criterios van en las mismas lógicas anteriores, desde el muy satisfactorio al insatisfactorio. En la primera pregunta, digamos, si se proponen 3 criterios de análisis de género, hay 5 puntos. En la segunda pregunta hay de 5 puntos como el criterio de muy satisfactorio y vamos a llegar a 0 en el insatisfactorio, que yo espero que en ningún caso eso funcione. En la pregunta 2, la formulación de objetivos de la política, también tenemos 5 puntos, desde muy satisfactorio hasta 0 puntos cuando eso no esté adecuado. En la próxima lámina, en la pregunta 3, también tendremos los criterios desde muy satisfactorio hasta insatisfactorio. También tendrá 5 puntos, digamos, esta pregunta en los mejores términos de respuesta. Y finalmente la cuarta pregunta en los mismos sentidos. Así que mi recomendación es lean bien sus preguntas en diálogo con sus rúbricas para poder hacerlo de la mejor manera. Digamos, luego de todo el tiempo que hemos estado aquí, yo asumo que ya estamos como en mejores condiciones, en donde yo ya no tengo que interpretar mucho, sino que ustedes ya están, digamos, con mayor solvencia para fundamentar mejor, para ser mucho más claros en las respuestas, para no confundirnos en las respuestas. ¿En qué sentido? Que a veces decimos lo mismo de diversas formas. Entonces tratemos de que eso no nos pase, ¿no? Sino que cada respuesta apunte a un sentido distinto, que se complementa pero distinto. Eso. Y bueno, abrimos si hay comentarios, preguntas, dudas, para poderlas atender ahora y luego pasar a los grupos para que puedan hacer las primeras coordinaciones. Este trabajo debe ser entregado como máximo ¿cuándo, Shirley? El día martes que viene. Este trabajo equivale al 40% de la nota final. Y como ustedes verán, es un trabajo extenso. Entonces van a tener ustedes una semana para poder realizarlo. ¿Cómo se va a realizar? En la sesión del día jueves solamente vamos a reunirnos para hacer este trabajo. No van a haber clases, solamente va a ser reunión de grupos, o sea, va a ser contabilizado como una sesión de clase, solamente que no va a estar la docente dictando la sesión de clase. Solo van a tener ustedes el trabajo grupal y el día sábado va a haber una asesoría por parte de la profesora, 15 minutos a cada grupo. ¿Qué recomendamos? Es que ustedes avancen lo más que puedan en el trabajo para que la profesora
pueda asesorarlos en lo que han avanzado y pueda encaminarlos, ¿no? En esos 15 minutos que tienen. Vamos también a enviarles el horario, porque hay un horario bien cronometrado en base al tiempo para que todos los grupos tengan el tiempo igual y y podamos finalizar en la hora y media programada, ¿no? Y ya el día martes que viene, ustedes presentan, van a tener plazo hasta la noche para que puedan subirlo al aula virtual. De acuerdo. Perdón, Chile, Notes. perdón, Rocío, se me fue el Sí. audio, se me fue la conexión cuando estaban explicando. ¿Todas vamos a trabajar sobre la política nacional agraria? No, 3 grupos van a trabajar sobre esa política y otros 3 grupos sobre otra. Cada grupo ya tiene asignado el documento que va a trabajar. Entonces, ustedes van a trabajarlo a partir de hoy hasta el martes. El día jueves, ustedes tienen aquí en la plataforma la posibilidad de juntarse todos y todas de manera virtual para trabajar durante la hora y 30 su grupo, las preguntas que correspondan. Adicionalmente a ello, ustedes pueden pactar los horarios que les convenga mejor. El día sábado nos encontramos en la plataforma y vamos a tener asesorías de 15 minutos por grupo. Miren, la experiencia me dice que en verdad son 15, ¿ah? O sea, tengan cuidado con eso, porque en el 15, por el poder del Zoom, desaparezco del grupo, ni yo tengo capacidad de control. Así que en verdad son 15. Entonces traten de llegar a tiempo, porque a veces llegan tarde y cuando ya no están, ¿no? Por si tuvieran dudas, por si tuvieran consultas. Si no las tienen, excelente. Quiere decir que todo va muy bien, pero si las tuvieran, digamos, es el momento para poderlas conversar. Y luego ya el martes ustedes suben su trabajo. Entonces, nada, si no hay más preguntas, si no hay dudas, podemos pasar ya a los grupos para que empiecen con las primeras coordinaciones, ¿no? Para poder avanzar en lo que corresponde. Profesora, disculpe, yo tengo una consulta. Del grupo 1 al grupo 3, entiendo, vamos a trabajar la política nacional agraria y del 4 al 6, la del café. Cada grupo ya tiene asignado lo que le toca. Yo te diría que cuando tú ingreses al link, ahí te vas a enterar cuál te tocó en tu grupo. Eso ya está distribuido. Ya, gracias. Así es. Entonces, para las coordinaciones respectivas, vamos a enviarlos a sus grupos hasta las 6:25, que retornamos aquí al aula principal, de repente para absolver algunas pequeñas dudas que hubieran, para cerrar la clase a las 6:30. ¿Ya? Entonces, nos vamos a los grupos ahorita. Ahora que se han reunido con sus grupos, ¿de repente hay alguna duda que podamos ir absolviendo para aprovechar el trabajo que se viene el día jueves? Sara. Shirley, sí, una consulta. Tenemos un integrante que está ausente. ¿Cómo hacemos ahí? Por interno nos avisan quién es para pasarles el número de teléfono y puedan coordinar ustedes con él. Porque todos los que están en los grupos están viniendo continuamente. Ya, genial, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Parece que no. Todo clarísimo, entonces. Puedo hacer preguntas en este momento. Una pregunta. Venga. No podía sacar el link de la política. Lo puedo sacar del internet nomás, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿A qué te refieres con que no puedes sacar el link, Ada? Ya, están en WhatsApp. Ahí estaba la política nacional de agraria, pero el link no se podía, inmediatamente no entraba.
Sí, está como imagen, pero en el grupo del WhatsApp hemos enviado ahí los dos documentos, la Política Nacional Agraria y el Plan Nacional de Acción del Café Peruano. Gracias. Susan ha levantado la mano. Ujú. Adelante, Susan. Quería consultar si por hoy tenemos una pregunta quizá antes del sábado o después del sábado, si podríamos enviarlo a través del chat y quizá nos puedan responder. Sí, pueden enviarlo a través del grupo del WhatsApp y podemos trasladarle a la docente, ¿no? Perfecto, gracias. Una pregunta, Shirley. Ahora el siguiente paso es que nos reunamos el jueves durante la hora y media de clase que tenemos, ¿verdad? Así es, así es. Este día jueves es una sesión de clase normal, no es que no vengo a clases. Ustedes vienen a clase porque se va a contabilizar igual la asistencia, como ustedes han reservado la sesión de clase, vienen a trabajar. Este trabajo que, como ustedes han podido observar, es denso, entonces implica que ustedes se reúnan, ¿no? El día jueves y ya el día sábado, igual si desean seguir quedándose en la hora y media, bueno, tienen que quedarse igual, ¿cierto, Denise? Sí. Sí, solamente que el jueves y sábado igual la clase es hora y media, la asistencia se va a contabilizar con la hora y media de asistencia y la idea es que trabajen la actividad. La docente va a estar 15 minutos en su grupo para asesorarlos, pero tienen todo el resto del tiempo para continuar el trabajo. Perfecto, así es. Más bien, voy a proyectar yo cuáles son los horarios que van a tener cada grupo para la asesoría, para que lo tengan presente y estén puntual, especialmente el grupo número 1, que inicia a las 5 en punto. Voy a proyectar los horarios. Ahí está, creo que no se ve muy chiquito. El jueves. Del día sábado. El día jueves es... Pero el sábado no es en la mañana. Ay, disculpe. Entonces los voy a enviar al grupo del WhatsApp, pero solo para tener una referencia, el grupo número 1 iniciaría en este caso de 9 a 9 y cuarto. 15 minutos, así con reloj cronológico. El grupo 2 desde las 9 y cuarto hasta las 9 y media. El grupo 3 sería de las 9 y 45, de las 9 y 30 hasta las 9 y 45. El grupo número 4 iniciaría 9 y 45 hasta las 10 de la mañana. El grupo 5 desde las 10 hasta las 10 y cuarto. Y finalmente el grupo 6 desde las 10 y cuarto hasta las 10 y media. ¿Ya? Entonces tratemos de estar en el tiempo que va a estar la docente en su grupo. Tratemos de estar todos para absolver todas las dudas y seguimos trabajando. Una pregunta, Shirley. Desde las 9 nos van a ingresar a todos al grupo. Todos Así por es. grupo. Ok, gracias. Vamos a habilitar el aula 10 para las 9 para que puedan estar ingresando y ya tenerlos en sus grupos a partir de las 9 de la mañana. Shirley, otra consulta. Como comentaste, el jueves tenemos que estar la hora y media. ¿El sábado va a ser igual? Sí, claro que sí. Okay. Solamente es la profesora la que se va a movilizar en todos los grupos. Okay, ustedes continúan trabajando para aprovechar el tiempo. Perfecto. Porque el trabajo es extenso. Muy bien. Entonces, si ya no hay más dudas, nos vemos el día jueves para trabajar. ¿Ya? Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos.